Bienvenidos a Camino Aéreo Podcast, el espacio para todos los amantes de la aviación. Hola, bienvenidos a todos a un podcast más, a esta sección que la teníamos un poco olvidada en Camino Aéreo, pero con todo el ánimo y con toda la energía de retomar, de traer invitados, de hablar con amigos, de compartir experiencias sobre lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es aviación, hablar de este tema desde una posición mucho más fresca, mucho más tranquila y acercar la aviación a todas las personas y a todos los interesados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual pudimos compartir poco durante la academia de vuelo, pero hemos compartido en otros ámbitos y yo creo que eso es una de las cosas lindas de la aviación y es que siempre reúne a las personas y es un mundo muy pequeño. De inmediato quiero darte la bienvenida, Andrés Bastidas. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí. Santiago, a ti muchas gracias, a Camino Aéreo muchas gracias por la invitación y realmente para mí un gusto y un placer dar esta charla. Bueno, contémosle a las personas un poco sobre tu experiencia, sobre por qué estás en la aviación, qué haces en la aviación. A ver, mi historia en la aviación, desde muy pequeño empecé con ese gusto y esa pasión y esa admiración por la aviación. Me gradúo del colegio, termino mis estudios y empiezo a buscar querer estudiar aviación. Empiezo a averiguar y veo que el costo siempre es alto. Y por bobada mía, por cosas mías, digo, yo creo que ni les vendo esta idea a mis papás. Estudiemos lo que le gusta a todo el mundo y estudio negocios internacionales. Me gradúo, empiezo a trabajar, me caso, pero nunca era feliz haciendo lo que hacía. Hasta que un día hablando con mi esposa, me dice, ¿por qué no te metes a estudiar aviación, que es lo que a ti te apasiona y te gusta? Y no hay nada mejor que uno hacer lo que le gusta en la vida. Creo que uno lo disfruta más y es feliz cada día de su vida. Así que tomo la decisión y me voy para Estados Unidos a estudiar aviación. Arranco allá. Eso, el primer vuelo que hice con instructor para mí marcó mi vida. Eso fue algo increíble. Yo no hice ni vuelo de familiarización o esas cosas que hace uno. Y no, arranqué esta vaina y me apasiona cada día y para mí cada día es un sueño vivir y estar en la aviación. Qué importante eso que dices sobre hacer lo que a uno le gusta y le apasiona en la vida. Yo creo que esos son uno de los deberes y de los compromisos que uno tiene con uno como persona y es hacer lo que a uno realmente le apasiona. ¿Y crees ahora tú que tienes esa posibilidad de tener dos carreras, de ser piloto y además haber estudiado negocios internacionales? ¿Consideras que es un plus para tu carrera, que es importante tener como otra profesión o crees que en realidad no es necesario? Creo que, o sea, no creo que sea necesario, pero creo que te ayuda a tener una madurez y cierto nivel de responsabilidad y de cosas que uno debe ir adquiriendo en lo largo de su vida. Entonces creo que es como una etapa de la vida que te ayuda a madurar, a crecer y a desarrollar otro tipo de habilidades que te pueden servir el día de mañana de una u otra forma y te complementan ese conocimiento que vas adquiriendo cada día. De acuerdo, de acuerdo. Mira muchas personas dicen hay que complementarlo con otra carrera. ¿Pero por Ujú. qué? Si hay también muchas carreras que están relacionadas a la aviación y ahora me doy cuenta estudiando en Embry que hay carreras universitarias que se pueden ligar muy bien a la aviación sin necesidad de estudiar cualquier otra cosa por el simple hecho de tener un título profesional. Eso me parece muy valioso, ese Exacto. punto que dices. Yo creo que ese mito que está de tener que estudiar algo es por la vivencia de otras personas y porque el mundo de la aviación es muy fluctuante. Es un mundo que hoy está bien, mañana puede que pase algo y la pandemia nos enseñó eso, que fluctúa demasiado y a veces llega a un pico muy bajo. Entonces es ese temor de quedarse sin hacer nada uno. Entonces tener como un backup de hacer otra cosa.
pero yo lo veo más por el lado de eso, de la experiencia. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, terminas todo tu proceso en Estados Unidos, que me imagino tu experiencia fue magnífica, te lo disfrutaste al máximo, me Claro, me lo imagino. disfruté muchísimo, aunque también estaba la presión de que soy un casado. Mi esposa estaba esperándome en Colombia, entonces tenía esa presión del tiempo y volver rápido. Pero sí, o sea, es que volar no tiene descripción alguna para lo que uno siente cuando está allá arriba. O sea, es De algo, acuerdo, hay que vivirlo, hay que vivirlo, es algo un poco indescriptible. Bueno, y llegas a Colombia, te encuentras con un panorama, yo creo que la gran mayoría de nosotros llegamos a Colombia siendo pilotos en una etapa de la aviación en Colombia donde estaba un poco gris, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, estaba un poco cerrado el ámbito laboral y bueno, y llegas a Colombia y yo creo que muchos pilotos empezamos a hacer diferentes cosas, pero a seguir gomoseando el tema de la aviación desde nuestras perspectivas, desde nuestros sueños, desde lo que veíamos y lo que creíamos que podíamos aportar. ¿Tú cómo llegaste a tener plan de vuelo? ¿Cómo llega toda esta idea? tal cual, llegué lleno de ilusiones, de metas, de sueños por cumplir y nos encontramos con la pandemia que nos cambió el mundo, no solo a los pilotos, sino que a todo el mundo. Pero yo creo que lo que hablamos al principio de la pasión en lo que hace uno y lo que le gusta, entonces empiezo a buscar qué hacer dentro del mismo sector, viendo que no tenía posibilidades como piloto, porque estaba muy difícil la parte laboral en Colombia y en el mundo, porque empezaron a reducir vuelos y cosas, a reducir nóminas en las empresas. Entonces empiezo a ver que y dije, pues desde mi vivencia como piloto, cuando uno sale a volar, tiene que tener la planeación, la gestión durante el vuelo, todo esto en la piernera y a la mano para no distraer su atención en cosas que no son relevantes, pues son muy importantes durante el vuelo, pero que no deben ser relevantes en ese momento porque debes tenerlas ya cerca. Entonces empiezo a pensar, empiezo a investigar y digo, pues creo que nada mejor que una agendita del tamaño de tu piernera donde lleves toda la información del origen del que sales, el destino, el alterno, la información meteorológica y todo eso para tenerla a la mano y donde puedas también copiar la información que te brinda el ATC, el controlador. Y ahí arranca esta tarea de diseñarla, de organizarla, sin tener mucha idea de esa parte gráfica y todo. Pero pues cuando uno le apasiona, le busca y le empieza a buscar por los laditos hasta que lo logra. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido la aceptación del mercado aéreo en Colombia? Al principio fue muy difícil, las empecé a tocar puertas en las academias principalmente porque dije, el propósito de plan de vuelo, de agenda plan de vuelo es que cree hábitos en los pilotos que se están formando. Creo que nuestra carrera es una carrera de crear buenos hábitos, de tener disciplina, de seguir procedimientos, de seguir protocolos. Entonces, si desde la academia empiezas con esos parámetros, en Estados Unidos algo que me sirvió mucho es las comunicaciones son muy bien y desarrollan muchas habilidades en la comunicación porque, y precisamente donde nosotros volamos en Miami, es un espacio aéreo muy congestionado, entonces hay que ser ágil y hábil en las comunicaciones. En Colombia las comunicaciones son un poco más laxas y es muy diferente los procedimientos, pero trayendo eso desde Estados Unidos, si uno crea buenos hábitos en la comunicación y en todo ese tipo de procedimientos, pues creo que eso va a mejorar muchísimo en tu experiencia como piloto y en tu vida como piloto. Hago una pequeña pausa para recordarte que puedes conseguir las agendas en Instagram en @agenda plan de vuelo. Entonces empiezo a tocar puertas en las academias y al principio fue como, qué raro,
nosotros también tenemos algo muy similar, entonces no, pero con el tiempo, con verme la cara, conocerme, entender todo esto que estoy diciendo sobre lo que yo viví, entonces empezó a haber mayor aceptación. Cada vez que viajaba internamente en Bogotá o un vuelo, llevaba mis agenditas en la maleta de mano y me metía a las cabinas y, capitán, muy buenas tardes. Y ahí se fue logrando como dar a conocer y ya tengo varios clientes en academias, alumnos y pilotos de línea que están usando Agenda Plan de Vuelo como herramienta. Buenísimo, buenísimo. Mira que eso, lo que tú hablas de los hábitos, justamente hoy tuve la oportunidad de estar en una charla donde hablaban precisamente de eso. El workshop era sobre runway incursion y hablaba del poder de los hábitos y del situational awareness para evitar llegar a un runway incursion, que es muy importante hacer un briefing de una carta de taxeo, de estar un paso adelante de las comunicaciones, y yo creo que esta es la herramienta perfecta para hacerlo, para mantener el orden y para uno ser consciente de dónde está, qué información tiene y qué es lo posible o lo próximo, lo que sí, lo que viene. Lo que a uno Eso. siempre le dicen, piensa delante del avión. Y yo creo que esta es una herramienta ideal. Exacto. Y que lo hagas antes del vuelo te lleva a eso, a hacer conciencia de la planeación y lo que vas a hacer después de ir ese paso adelante de, de todo el vuelo. Así es, hermano. Bueno, y cuéntame qué tienes pensado de aquí en adelante para este año, qué estás haciendo, cómo ves el mercado en Colombia, cómo se ha estado moviendo todo. Por ahí he visto muchas publicaciones de ofertas laborales, de movimientos otra vez en la industria, cosa que me pone muy feliz. Pues sí, efectivamente en Colombia otra vez se está moviendo la industria de la aviación. Creo que ya salimos de esa pospandemia y pandemia que fue tan crítica y la gente estuvo tanto tiempo encerrada que está queriendo salir, disfrutar, cambiar de ambientes, del home office y de todo ese tipo de trabajos en la casa, está buscando escapar a donde sea y como sea. Y la mejor forma para viajar es el avión, es económico, es rápido. Y en Colombia se está moviendo nuevamente el turismo demasiado y eso es muestra de eso, que están nuevamente haciendo convocatorias. Eh, pues desafortunadamente había muchas personas que habían sido sacadas de sus puestos de trabajo por la reducción de fuerza laboral. Entonces están iniciando esas nuevas convocatorias con todas esas personas que tienen la experiencia en los equipos y el entrenamiento es mucho más económico para las aerolíneas, pero pues creo que pronto se están por acabar, entonces habrá nuevas oportunidades para los que arrancamos como pilotos junior, entonces Entonces, expectante a esas oportunidades para estudiando y estando preparados para salir a devorar en esas pruebas. así es, cosa que me pone muy feliz, y un buen indicio es que se está haciendo inversión en el área de la aviación con nuevas llegadas, nuevos jugadores, eh, Ultra, por ejemplo. Eso es un buen indicio del crecimiento que está teniendo la industria en Colombia. Eso me pone muy contento, hermano. Espero que todo eso se haga realidad. Estoy seguro que va a ser así. Y te agradezco muchísimo por este espacio, por este tiempo, por dedicarnos un poquito de tu tiempo para hablar de la agenda, que espero que la compren, que la vean, la pueden ver en @agenda plan de vuelo en Instagram, y ya tú nos dirás si tienes algún otro contacto, cómo es el tema de los envíos o algo más que quieras agregar. No, pues nos encuentran en Instagram y ahí a través de Linktree pueden encontrar nuestras demás redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y ahora es muy casero los medios de comunicación, pero enviamos en Colombia, enviamos a nivel nacional
Y si hay por el exterior, también el que lo quiera, hacemos el esfuerzo y hacemos el envío. Santiago, a ti muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esos buenos deseos y sé que pronto nos veremos en los aires. También muchos éxitos con todos tus metas y propósitos y aquí estamos para lo que sea. Viaje y a Camino Aéreo, muchas gracias por tenernos en cuenta y darnos la oportunidad. Esa es la idea de hablar con amigos, de ser un espacio mucho más abierto, mucho más tranquilo, sin tantas posiciones y entre todos aprender. Aquí no nos las sabemos todas, por supuesto, y la idea es crear este espacio de aprendizaje para todos. Muchas gracias.